Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver el diseño de control feedforward, prealimentación dinámica, en un proceso que hemos identificado, tanto ante variable manipulada como ante perturbación. Para poder ejecutar este fichero hay que abrir este modelo de Simulink y correr la simulación, de modo que con este trozo del experimento se identifica la respuesta ante escalón ante variable manipulada y con este trozo se identifica la respuesta ante escalón de una perturbación medible que curiosamente ha sido en forma escalón. Con todo ello tenemos esta respuesta identificada de primer orden más retardo entre variable manipulada y salida y tenemos esta respuesta también de primer orden más retardo entre perturbación y salida mediante identificación experimental. La prealimentación, desde un punto de vista teórico, resulta sencilla. A partir de este modelo, igualando a cero, puedo despejar el componente feedforward, la prealimentación, porque si la sustituyo en esta, pues efectivamente da cero. La implementación más sencilla resulta simplemente la ganancia estática de todo esto, menos ganancia de Gpert entre ganancia de G, o sea que para que en equilibrio, cuando todo acabe, una acción de control constante en U cancele el efecto de una perturbación D constante, U debe ser un 90% del valor de D. Esta solución es la que se implementa en muchos de los casos prácticos, por su sencillez. La pregunta ahora es, ¿aquí podemos hacer algo dinámico con GDS y GPertDS? Bueno, pues vamos a intentar programar esta fórmula. Yo tendría que calcular esto de aquí, pero al ejecutar, pues me ha dado un error porque por culpa de los retardos, pues todo esto da no causal y no se puede manejar. Por lo tanto, tenemos que manejar nosotros los retardos. ¿Cuál es el problema? Pues que en prealimentación dinámica lo vamos a tener muy difícil. ¿Por qué? Porque el retardo de la variable manipulada es de 4,25 segundos y el retardo de la perturbación es de medio segundo. O sea que cuando yo detecto la perturbación, medio segundo después ya está la perturbación modificando mi salida y yo me tengo que esperar casi 4 segundos más. Entonces, durante 3,75 segundos yo no voy a poder hacer absolutamente nada. La perturbación va a acampar a sus anchas y yo 3,75 segundos después veremos a ver qué puedo hacer. Entonces, desde ese punto de vista, no vamos a poder conseguir mucha cancelación de la perturbación, salvo que sea muy lenta, de modo que los 3,75 segundos de diferencia de retardo sean un tiempo despreciable respecto a lo que dure la perturbación, pero salvo en esos casos de perturbaciones muy lentas, esto no va a poder funcionar. O sea que si uno espera que las perturbaciones en la aplicación suban y bajen rápidamente, quizás lo aconsejable sería un cambio tecnológico. Intentar un proceso donde tiempo que tarda en empezar a notarse algo sea mucho menor de 4,25. Sin ese cambio tecnológico, todo lo que vamos a hacer ahora seguramente en la práctica no va a servir de casi nada. Luego lo simularemos en Simulink para comprobarlo. Pero en fin, nadie nos impide teorizar e intentar ver efectivamente si desde un punto de vista teórico podemos predecir que no va a funcionar excesivamente bien cuando las perturbaciones suban y bajen con rapidez. Para eso veremos la respuesta en frecuencia. Pues vamos a ver ahora la prealimentación dinámica comentando esto para que no dé error y puedas seguir el cálculo. Como pone aquí, si en otra situación el retardo de G fuera menor que el de la perturbación, entonces sí que podríamos compensar la cosa bien, porque mi efecto podría llegar a tiempo. Aquí no se puede y nos tenemos que quedar con lo que hay. La primera opción que vamos a considerar va a ser despreciar el retardo, porque ante señales lentas, si S es J omega y omega es pequeño, bueno, pues esto es aproximadamente 1. Con lo cual yo voy a hacer una copia de mi proceso y le voy a hacer el retardo 0 y le voy a llamar G sin retardo y voy a hacer otro GP sin retardo y voy a calcular el feedforward, la prealimentación, con la fórmula esta de aquí, pero con los modelos sin retardo. Y me dice que el resultado de calcular esto de aquí me da una función de transferencia que desde D hasta U1, la acción de control, tiene esta expresión. La otra opción que vamos a probar es aproximar el retardo en serie de Taylor, con un truquito. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si yo hago esta aproximación, este elemento en G, al invertirlo, daría lugar a un polo inestable. Y el control por prealimentación no puede tener polos inestables. Con lo cual, esto no vale y vamos a hacer esta opción de aquí. Con lo cual, ahora ya puedo hacer el desarrollo de Taylor del denominador. Voy a aproximar el retardo con esto de aquí. Esta será la aproximación que haré del retardo
de la planta G de variable manipulada a salida, lo que yo controlo, y esto de aquí será la aproximación del efecto de la perturbación que yo no controlo. Ahora tenemos un retardo de 4,25 y un retardo de 0,5, con lo cual, para corregir la fórmula de la prealimentación que yo había calculado sin retardo, FF2, pues entonces el elemento correspondiente al retardo de la planta va dividiendo y el elemento correspondiente a la perturbación va multiplicando. Y así tendremos un bloque FF3 con estos polos y estos ceros que aproximará un poco mejor el retardo a frecuencias bajas. Ahora vamos a evaluar con el modelo nominal. Aquí tengo este feedforward 1 estático, feedforward 2 despreciando el retardo y feedforward 3 con esta historia del Taylor y la inversa, y vamos a ver si alguna de las tres opciones sirve de algo. Aunque la intuición ya nos dice que aquí hay un gato encerrado y que no podemos esperar ningún milagro porque el mundo es causal y durante casi 4 segundos no puedo hacer nada. Bueno, pues vamos a compararlos. Primero, vamos a ver la respuesta ante escalón en perturbación qué acción de control daría. Con este step de las tres opciones, pues lo que me salen es que todas acaban en menos 0,9, que es el régimen permanente, el equilibrio, pero lo que ocurre es que, bueno, pues que la prealimentación estática ante un escalón en perturbación daría siempre 0,9 y las dinámicas pues dan un poco de extra para acelerar la eliminación de la perturbación en las fases iniciales. Y como vemos, la raya amarilla da un escalón enorme, con lo cual seguramente tendremos problemas de saturación. Si ahora vemos la respuesta en frecuencia, en vez del step, ahora veo el BODEMAG, esto sería si la perturbación fuera senoidal o si tuviera subidas y bajadas que duraran un cierto periodo. Pues aquí tenemos que la constante pues multiplicaría por una constante a todas las frecuencias y las prealimentaciones dinámicas aumentan la respuesta a alta frecuencia. Vemos que efectivamente la raya amarilla, el dinámico con serie de Taylor, el FF3, este que pegaba este bote enorme, pues tiene una gran amplificación a alta frecuencia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como estamos hablando de perturbaciones medibles, es muy posible que en la práctica esto me venga de un sensor con ruido y entonces esto amplificaría ese ruido de alta frecuencia, aparte de problemas prácticos de saturación. Esto es un reflejo en estos diagramas de la intuición de que el retardo es imposible de compensar y todas las aproximaciones y Taylors y lo que sea que hagamos van a ser un esfuerzo inútil. Bueno, pues esto es lo que hay. Esto sería la acción de control necesaria para cancelar la perturbación. ¿Cuál sería el error residual? Bueno, pues apliquemos esta fórmula. G por U feedforward más Gpert, todo esto multiplicado por D. Estamos simulando qué ocurre si aquí pongo una cierta función de transferencia que multiplica a D y que no es, claro, la que da la cancelación exacta, que es esta. Ojalá fuera esta, pero no lo es. Son FF1 por D, FF2 por D y FF3 por D. Cuando entre D se multiplicará por todo esto y dará pues, el error residual usando la cancelación 1, 2 o 3. Entonces voy a hacer esta respuesta ante escalón y también voy a poner para comparar pues que claro, si U es 0 quedaría solamente Gpert para ver lo que estamos haciendo. Aquí tenemos la respuesta temporal. Si no hago nada, tengo esta raya de aquí arriba que se me va y no se cancela con la ganancia. Pues al cabo de un cierto tiempo de establecimiento más o menos lento, pues consigue ir el efecto a 0. Con el dinámico despreciando el retardo, hemos conseguido que vaya a 0 un poco más rápido. Y con el dinámico este de la serie de Taylor y no sé qué, pues teóricamente hemos conseguido que vaya a 0 rápido, pero luego nos pasamos y tenemos aquí una cosa un poco rara, en sentido contrario, que no es lo que a nosotros nos hubiera gustado, que idealmente es que una vez hayan pasado los 3,75 segundos de retardo, esto fuera 0 y se quedara encefalograma plano en 0. Ese sería lo más que podríamos hacer, dejarle 3,75 segundos subiendo y luego ¡pam! Cuando ya podemos actuar, llevarla a 0, comparado con las azules o las rojas. Esta es la respuesta ante escalón de ese error residual. Y si ahora hago el BODEMAG, el diagrama de Bode de amplitud, de lo mismo, entonces observo que si no hago nada, tengo esta línea violeta, esto sería sin ningún tipo de feedforward, ni bucle cerrado, ni nada. Vemos que todas las opciones cancelan a baja frecuencia, esto llega a menos infinitos decibelios, con solo la ganancia es la raya azul, con
la aproximación del retardo por 1 y esta dinámica, pues consigo cancelar un poco mejor a bajas frecuencias que la azul, y con la aproximación esta de la serie de Taylor, etcétera, consigo cancelar mucho mejor que todas a baja frecuencia, ante perturbaciones lentas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí se observa un efecto que en la literatura de control se llama efecto cama de agua. Para apretar la cancelación hacia abajo, por aquí, y que haya menos efecto de las perturbaciones, debo hacer que a frecuencias más altas, al mover cosas rápidas, el efecto se amplifique. Pues al apretar las líneas roja y azul se me salen por aquí, al apretar tanto la raya amarilla se me sale un montón a altas frecuencias. Por lo tanto, a partir de aquí es peor el remedio que la enfermedad, y si mi perturbación fuera una senoide a partir de esta frecuencia, iría peor la prealimentación que no hacer nada, también en el caso rojo, y en el caso amarillo, a partir de esta frecuencia, la prealimentación iría peor que no hacer nada, y de hecho un poco pues a esta frecuencia iría muchísimo peor. Esto de aquí es un poco menos 12 decibelios y esto de aquí es 2 decibelios, o sea que habría 14 decibelios, y 14 decibelios en escala logarítmica son un factor de 5 y por tanto tendría, si mi perturbación fuera una senoide de 1 radián por segundo, de 3 segundos y pico para arriba, 3 segundos y pico para abajo, bueno, pues entonces esto es peor el remedio que la enfermedad, y en ese intervalo de frecuencias todas las opciones de prealimentación van peor que no hacer nada, y en concreto la que mejor va a bajas frecuencias, de señales lentas, que es amarilla, pues resulta que aquí daría una amplitud de perturbación 5 veces mayor que si yo no hiciera nada, ¿vale? Por lo tanto, el cancelar perturbaciones lentas mediante prealimentación constante o aproximaciones de baja frecuencia no significa que si mi perturbación luego en la práctica es subir y bajar, pam, 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 a frecuencias elevadas, pues no significa que esas ideas de las aproximaciones a baja frecuencia vayan a servir y ser beneficiosas a altas frecuencias. Por lo tanto, estos diagramas de Bode es conveniente verlos, pues conviene asegurar que si esas perturbaciones tienen componentes de un cierto periodo, de una cierta frecuencia, pues que eso no vaya a funcionar de una forma inesperadamente mala. Con lo cual vamos a concluir, si resumimos lo que hemos visto aquí, nosotros hemos visto que el hecho de tener más retardo en mi acción manipulada, lo que yo gasto para controlar, que en la perturbación, hace que esto prometa muy poco. Hemos visto que, a partir de la fórmula oficialmente correcta, esta de aquí, yo puedo simplemente hacerlo en ganancia, puedo intentar hacerlo perfecto, pero da no causal y nada, no se puede operar. Puedo aproximar el retardo a 1 y hacer estas inversas de las componentes sin retardo. Puede aproximar el retardo a bajas frecuencias por esta expresión de aquí, para intentar aproximarme todavía más a la solución ideal y corregir, por tanto, con esto de aquí, el feedforward dinámico, y podemos comparar la amplitud de la acción de control, la respuesta en frecuencia de la acción de control necesaria, que claro que vemos que esto seguramente tenga problemas si la perturbación medible tiene ruido de medida, así como problemas de saturación, y podemos, dibujando el error residual con este tipo de fórmulas, comprobar cómo desde no hacer nada hasta la solución ideal, que sería bajar y quedarse aquí quieta, pues cómo se aproximan mis distintas soluciones, tanto en tiempo, ante escalón, como en frecuencia, ante senoide, y se observa ese efecto cama de agua que mejorar la respuesta respecto a no hacer nada a bajas frecuencias me la empeora a altas frecuencias, y que cuanto más aprieto por abajo, peor es por arriba. La conclusión de todo esto es que si mis señales no van a ser lentas, a lo mejor es mejor no hacer nada, y que la opción amarilla, esta del Taylor, tendrá problemas de saturación, de amplificación de ruido de medida en acción de control, y si mis perturbaciones superan esta frecuencia, va a funcionar mucho peor que las otras opciones. Lo que nos queda por ver es que, claro, la acción integral también reduce errores a baja frecuencia, con lo cual no tenemos nada claro que debido a esta lentitud de la respuesta y retardo de lo que yo puedo compensar, todas estas historias sirvan de algo, y a lo mejor resulta que podemos hacer prácticamente lo mismo con un regulador PI, por ejemplo, de toda la vida. Bueno, pues esto lo veremos en otros materiales. Muchas gracias por vuestra atención.